Buenas tardes. Estamos otra vez aquí con Vic, que vamos a hacer las sesiones informativas hoy, pero de las programaciones didácticas de secundaria bachillerato. El martes hicimos las de infantil y primaria, y hoy ya toca esto que Víctor ha dicho que es más complicado. Quería enseñaros una cosa porque ahí ya hemos colgado las 4 guías que hemos hecho de normativa aplicable a las distintas etapas educativas, o sea, infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Entonces, en la página web, a ver si podemos ver la página web, la podéis encontrar. A los centros también están llevando, a ver, aquí en la página web podéis entrar por 2 sitios, guías y protocolos o LOMLOE. Ahora vamos a entrar por guías y protocolos. Aquí vais a ver, aquí vamos a colgar la guía del profesorado de este año, en breve, que ya está llegando a los centros. Y en estas 4 guías son las de normativa aplicable para este curso, dice 22-23, pero es 23-24, ¿vale? Entonces, aquí tenéis educación secundaria y bachillerato, y vamos a ver la pestaña del LOMLOE, que está ahí arriba, que yo no llego. Aquí lo que vais a encontrar en esta página es toda la información que necesitáis saber sobre la LOMLOE, ¿vale? Tenéis las guías, que las habéis visto en la otra pestaña, y también las sesiones informativas, que son, esta es la que hicimos el martes, que la vamos a colgar, y esta la colgaremos pues a partir de la semana que viene. Víctor José Sanz ya no es inspector de la edad, este es de edad capital, y eso lo vais a ver, por eso sabemos claramente que estas 2 son del año pasado, ¿vale? También tenemos unos enlaces que os llevan a las orientaciones para la elaboración de programaciones didácticas que ha elaborado la Subdirección General de Inspección Educativa, es bastante interesante, y esto que os lleva a la normativa vigente de la Comunidad de Madrid. Ahora hablamos de ese enlace. También nosotros sacamos este librito del LOMLOE, donde las 3 leyes que están conviviendo en estos momentos aparecen en distinto tipo de letra, para que sepáis que son distintas, pero es la versión consolidada, ¿vale? Bueno, también enlaces al ministerio. Hay un documento de aspectos relevantes de la LOMLOE y el calendario de aplicación, que realmente ya este año se aplica en toda. ¿Vale? Ahora vamos a ir a asesoría jurídica y legislación. En esa pestaña se abre nuestra asesoría jurídica, y la legislación. No, tenemos que ir a legislación, por favor, Carlos. Eso, a legislación. Vale. Pues en legislación, a ver, nosotros ahora estamos modificando, este año le hemos modificado mucho nuestra página. Entonces, aquí os lleva al mismo enlace que hemos visto antes, que es la compilación de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que no siempre está actualizada, por lo que yo he visto, ¿verdad, Víctor? No siempre, no. Entonces, Víctor ha hecho aquí la compilación de normativa educativa, que ahora la vamos a ver, y está por etapas educativas. Entonces, ahora mismo está en construcción la página, tenemos la normativa general, que habla de disposiciones generales, calendario, centros educativos, centros de especial dificultad, la jornada escolar, comedores, normas de convivencia, admisión y lo de gratuidad. Pero también tenéis la normativa por etapas, ¿vale? Mañana seguro que ya está colgado FP, que FP, como los que están trabajando en FP saben, se ha aprobado un Real Decreto y ahora hay que desarrollarlo en otros decretos. Por lo tanto, lo vamos a poner, pero lo ponemos muy claramente, se irá actualizando con todo lo que se vaya desarrollando. Y bueno,
ahí iremos colgando todo, ¿vale? Ahora vamos a volver al OMLOE porque se me ha olvidado enseñaros las guías. A ver, sí, vete a guías, está bien, Carlos, gracias. A ver, y vamos a abrir la de educación secundaria. Entonces, esta guía, lo interesante, y por eso no vamos a imprimir, aparte de por unas razones de cuidado al medio ambiente, porque nuestras guías es que se están yendo a unos niveles de páginas impresionantes, aquí lo importante es que el índice está enlazado, ¿vale? Entonces, si vamos a normas, a este primero, por ejemplo, te lleva a la parte que te interesa. Pero dentro de esto también quiero que veáis que podéis enlazar con la normativa que ha incluido Víctor. ¿Vale? Por ejemplo, ese. Entonces, Víctor nos ha puesto los enlaces a las versiones consolidadas. ¿Vale? Se ve mejor normalmente con el BOE, lo he visto, que es más fácil, lo pone bien clarito en el BOE, sí, versión consolidada. Pero aquí también, mira, pero aquí se nota, sí. Si apretáramos yo no llego, al 1, al 1, puedes apretar al 1. Veríamos ahí cuándo se ha publicado y si ha tenido modificaciones. Este en concreto no se ha modificado. El que sí se ha modificado es el decreto 64, el de bachillerato, con 2 nimiedades, y hay que cambiar ahora el enlace. Y también aparece aquí, si le dais a ese 1, aparecen aquí los numeritos y si ha sido derogada, también. Entonces, la cuestión es que esto de que esté derogada, a veces, por lo que yo estoy viendo, hay normas que están derogadas, pero que se están utilizando porque no hay otras. No, hay normas que están derogadas, pero que permanecen ultraactivas. Se llama jurídicamente ultraactividad. Cuando la propia norma que la deroga prevé que tenga durante un periodo transitorio pues una duración. Por ejemplo, cuando se publicaron los decretos de bachillerato, las propias normas preveían que se aplicaran en el segundo, el año pasado, los decretos anteriores. Sí, es verdad, el año pasado lo dejaron muy claro. Sí. Eso se llama ultraactividad. Vale. Bueno, entonces, esto es la página web. Yo os invito a que entréis, la estamos cambiando mucho y la estamos cambiando mucho por 2 razones, porque queremos que esté actualizada y porque hemos cambiado el formato de la guía del profesorado. Nuestra guía del profesorado el año pasado, entre todos los procesos selectivos que había, más toda la implantación que estaban conviviendo 2 sistemas educativos y porque tenemos cada día más procedimientos, había llegado a 300 páginas y la verdad es que era incómoda de llevar, de manejar, de todo. Y además era una guía que nosotros llevamos actualizada a los centros, pero que en cuanto empezaba el curso se iba desactualizando. Por ejemplo, retribuciones y jubilaciones son 2 materias que se aprueban en diciembre, o sea que realmente lo que vosotros podíais consultar ahí en esa guía era válido hasta diciembre. El concurso general se va a publicar ya mismo. Entonces, lo que estábamos buscando formas de ofreceros la información actualizada. Entonces, la guía este año lleva códigos QR y enlaces. Códigos QR para que con el teléfono, por ejemplo, os podáis ver la información actualizada, que os llevará a guías, a carteles, a sitios de nuestra web, a sitios de la consejería, en fin, donde nosotros consideramos que vais a tener acceso a la información, no solo actualizada, sino aquella información que os es más fácil de manejar, ¿vale? También os va a llevar a la normativa de una forma estructurada para que podáis buscar con más facilidad la norma que os interesa. Entonces, lo hemos hecho para que esté actualizada, para que sea de fácil manejo y también pues, por el impacto al medio ambiente que a todos nos preocupa muchísimo. Entonces, eso por un lado, van a estar llegando ya las guías a los centros
esperamos de verdad, porque ya sabemos que es un documento de referencia, porque lo hablamos Víctor y yo, que hasta los inspectores lo utilizan y sabemos, y a mí me la piden desde las direcciones de área, desde recursos humanos. Entonces, también aceptamos cualquier sugerencia o información que consideréis que no está dentro, nos lo mandáis pues podéis poner en el asunto un correo a AMPE, ponéis en sugerencias a la guía, cualquier cosa, ¿vale? También están llegando los tarjetones con los códigos QR a estas guías que hemos visto antes, ¿vale? Para que vosotros lo podáis descargar y utilizar en el ordenador o donde mejor consideréis. Vale, pues ya está. Y además, este año, en los cursos que ofrecemos, tenemos uno que es la programación en LONLOE de 30 horas, 3 créditos, que empieza el 17 de octubre, dentro de los cursos que son válidos para sesenios. ¿Vale? Tenemos otros para los opositores, pero bueno, en estos, hablando ya de programaciones, que es lo que va a ver Víctor, y de normativa aplicable y del LOMLOE, tenéis este curso, ¿vale? Para información, dirigiros a formación@ampe-madrid.com, ¿vale? O podéis llamar al 91-521-3111, 91-521-4348. Y también lo podéis escribir a AMPE, si os resulta más fácil porque encontráis la dirección ahí, y poner en el asunto curso, programación o información, formación o lo que queráis, ¿vale? Esto ya para los afiliados. Empezamos un curso, ha habido mucho movimiento por los 3 procedimientos selectivos, está siendo, la verdad es que un inicio de curso tremendo, las incidencias es que no paran de producirse. La verdad es que nosotros estamos muy preocupados por este comienzo de curso, tanto por la falta de docentes en los centros, de profesores, como por los procedimientos que han hecho que esto sea incluso peor, como el desastre que ha habido en primaria de las becas, en fin, se están juntando muchas cosas aquí y mañana tenemos mesa, vamos a pasar todas las incidencias y esperemos que se solucionen y que tomen nota para el año que viene y retrasen un poco el calendario escolar, porque está visto que ellos no están listos para comenzar a estas fechas. En mi opinión, no, en la opinión de mucha gente. Si sois afiliados y habéis cambiado de centro del año pasado, por favor comunicarlo. Escribir a AMPE y poner arriba modificación de datos, para que vuestro delegado se ponga en contacto con vosotros. Esto es fundamental, porque podéis escribir a AMPE siempre. Yo siempre digo a la gente, escribir mejor que llamar, ¿vale? Nosotros tenemos 3 teléfonos y tenemos 3 delegados contestando por la mañana y por la tarde, pero no damos abasto. Además, el correo llega, se contesta, no solemos tardar más de 24 horas en contestar los correos. Por eso os sugiero que escribáis, pero bueno, podéis llamar. Pero el contacto con un delegado es mucho más rápido, se hace vía WhatsApp o por teléfono y tenéis a una persona que está ahí para contestar vuestras dudas, ¿vale? Entonces os sugiero que nos informéis de en qué centro estáis este año para que podamos prestaros la mejor atención posible. Esto para afiliados. Si estáis viendo esto y no sois afiliados, pues afiliaros, porque damos mucho servicio y nos preocupamos mucho por nuestros afiliados y porque cada día somos más, ¿vale? Os dejo con Víctor, que ya nos han dicho que les encantó el otro día. Bueno, me alegra saberlo. ¿Vale? Y entonces espero que así sea bueno, hoy también, que os resulte sea útil. interesante. Pues buenas tardes a todos.
Antes de empezar a hablar de las programaciones, quiero comentar algunas cosas de las guías. Sabemos que no son perfectas, sabemos que les faltan cosas, que tienen carencias. Nos planteábamos hacer una guía que fuera medianamente mejorable. Han salido, sobre todo la de ESO y la de bachillerato, han salido muy amplias. Una de las cosas que nos planteamos si metíamos o no metíamos, y al final no metimos, en la de la ESO y en la de primaria, fue lo referente a la educación compensatoria, que son normas antiguas, que llevan tiempo, que esperemos que las modifiquen en breve, que las sustituyan mejor en breve, y que son muy conocidas. Entonces hemos priorizado el dar a conocer las normas más nuevas, las que se han aprobado el año pasado y sobre todo a lo largo de este año, que han sido muchas tanto para la ESO como para bachillerato. Si echáis en falta algo, si consideráis que la próxima puede tener cosas que a esta le han faltado, si tenéis cualquier tipo de recomendación, pues por supuesto estamos encantados de recibirla y de mejorar estas guías, porque nuestro propósito de hacerlas es facilitaros el conocimiento de la normativa que tenéis que emplear en vuestra práctica docente. Bueno, y dicho esto, pues ya podemos empezar con la presentación de esta charla de las programaciones didácticas de la ESO y el bachillerato. Bueno, yo no os voy a empezar a decir ahora que la programación no es solamente un elemento burocrático que hay que cumplir por la inspección, sino que es un documento útil, porque creo que la mayoría ya lo sabéis, que la programación debe ser un instrumento fácilmente manejable para que sea consultada por todos, por los alumnos, si tienen dudas, por los padres, si quieren ver cómo se califica, y sobre todo, pues por los profesores, que tenemos que orientar nuestra práctica docente y seguir lo que hemos programado. Bien, Carlos, ya. Ah, que ya está puesta, vale. Bien, estupendo. Lo primero que vamos a hacer es hablar de algunas normas que inciden en las programaciones, que son pues de reciente publicación a lo largo de este curso pasado. La primera es el decreto 2323, que trata, bueno, pues de lo que es la atención a la diversidad que se llama toda la vida. Ahora se llama atención educativa a las diferencias individuales. Bueno, es un decreto que prevé la sustitución del plan de toda la vida de atención a la diversidad, un plan que arrancaba desde 2005, pues ahora se vaya a sustituir por el plan Incluyo. Es muy importante que tengamos noticia de este plan Incluyo, porque toda la atención a las diferencias individuales, toda la atención a la diversidad, que hemos llamado toda la vida, han de enmarcarse en ese plan. No podemos apartarnos en nuestras programaciones de lo que haya previsto el centro para la atención a las diferencias individuales en ese plan Incluyo. Bueno, entonces, ¿qué elementos contiene ese plan Incluyo? Pues el primero, un análisis de la situación del propio centro, la identificación de las barreras para el aprendizaje que tiene el alumnado y, además, con esa identificación se tiene que hacer el marco de actuación para atender a esos alumnos. También la propuesta de medidas ordinarias, las medidas extraordinarias y los responsables de la implementación de todas esas medidas. ¿Quién hace, quién aprueba, cómo se evalúa el plan Incluyo? Pues lo tiene que redactar el equipo directivo. Y una vez que ha hecho una primera redacción, se lo tiene que pasar a los órganos de coordinación, los órganos de coordinación pedagógica, que en un instituto, sobre todo, bueno, la ley también dice que son los tutores, órganos de coordinación pedagógica, pero sobre todo son dos, la CCP y los departamentos, tanto los departamentos didácticos como el departamento de orientación como el departamento extraescolares. Los departamentos y la CCP hacen propuestas, se le eleva definitivamente y luego lo aprueban el claustro y el consejo escolar en función de las competencias. El claustro tiene la aprobación de las partes puramente didácticas y otras que pudiera haber las aprueba el consejo escolar. Importante, el profesor aplicará, concretará e incorporará su planificación, y su planificación son las programaciones didácticas fundamentalmente, y en la práctica docente, las medidas del plan Incluyo.
Como veis, es esencial que tengamos muy presente cuando elaboramos la programación el plan incluyo. No podemos decir cosas que no sean congruentes con ese plan. ¿De acuerdo? Bueno. También se prevé que el profesorado pueda adecuar las programaciones, pueda adecuar lo en principio programado para atender a las necesidades de los alumnos. Bueno, el decreto 23/2023 hace una distribución diferente y da distintas denominaciones a los alumnados que siempre hemos llamado con necesidades específicas de apoyo educativo. Todos estos alumnados, bueno, excepto el de retraso madurativo, que solo es para infantil, los podemos tener en los centros. Y en las programaciones deberemos tener, aunque sea una mínima referencia, a cómo vamos a atender a esos alumnos, los que tengamos y los que nos pudieran llegar. Necesidades educativas especiales, el retraso madurativo solo es en infantil, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos de la atención, que es el TDAH, trastornos del aprendizaje, como la dislexia, la discalculia, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, necesidades de compensación educativa, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo español y otras condiciones personales o de historia académica. ¿Cuáles son esas condiciones personales? Pues entre otras los alumnos que por estar enfermos tienen que estar atendidos en las aulas hospitalarias o en el servicio de atención domiciliaria o en los centros educativos terapéuticos. Bueno, pues todo eso, al menos las líneas generales, lo tenemos que mencionar en la programación. Bueno, vamos con normas específicas de la ESO que tenemos, que son de reciente publicación a lo largo de estos últimos 2 años y que tienen que ser tenidas en cuenta. La primera es el decreto 65/2022, que ya entró en vigor el año pasado para primero y tercero de la ESO. Y después hay 3 normas nuevas. 3 normas nuevas, y en la versión que os voy a mandar, porque tenía que haber incluido otra. Pero bueno, no incide en las programaciones, pero hubiera venido bien mencionarla. La Orden 190/2023 es la que regula el programa de diversificación curricular. El año pasado, pues nos apañamos, empezamos el curso con unas instrucciones que nos adelantó la Dirección General, pues porque una norma tarda varios meses en aprobarse y tiene que pasar por muchas manos. Después tenemos 2 normas relativamente recientes. La Orden 1712, que es la orden que ha sustituido a la 2398/2015. Bien, esta es esencial. El profesorado de secundaria y los equipos directivos tienen que manejar perfectamente y tener en la cabeza la Orden 1712. Es en la que se regula todo lo referente a la evaluación, todo lo referente a las reclamaciones, a la organización de la etapa. Es esencial que la conozcáis, sobre todo si uno es miembro del equipo directivo. Y después la 1736/2023, que es el catálogo de las materias optativas. No he puesto ahí, porque no se refiere tanto a las programaciones, pero sí convendría que tuviéramos en cuenta la Orden 457/2023, que regula la autonomía de los centros de educación secundaria y de bachillerato. Pues las cosas que puede hacer un centro sin necesidad de pedir autorización, las que tiene que pedir autorización, cómo puede pedir materias optativas, diversas cosas, cómo puede decidir implantar materias en inglés, aunque no sea un centro bilingüe, etcétera. Creo que os lo pondré también en la versión que os van a colgar en breve. En bachillerato, pues el decreto 64/2022, que ya se aplicó el año pasado en primero y este año ya se aplica en primero y en segundo. La Orden 2067, que es la que, bueno, pues es la fundamental, es la que todo el profesorado que imparte bachillerato tiene que conocer. Es el equivalente a la 2582/2015 anterior. Y en ella, bueno, pues se establece
todo lo referente a la organización, a la evaluación, a las reclamaciones, etc. Este ya lo hemos mencionado con respecto a la ESO, y la 457 también afecta al bachillerato. No os he puesto ahí porque no afecta a las programaciones, no menciona nada de programaciones, la orden que regula el bachillerato para personas adultas, que ya no es nocturno y a distancia, sino semipresencial y a distancia. Bueno, importante. A diferencia de lo que hacen las normas de infantil y de primaria, que estuvimos viendo el martes, las de bachillerato y las de la ESO no dicen qué elementos tiene que tener una programación. Las de infantil y primaria, la orden 460-2023 de infantil y la orden 130-2023 de primaria, nos dicen no solamente qué elementos tiene que tener una programación didáctica, sino además qué elementos tiene que tener una unidad de programación didáctica. Bueno, pues estas no lo tienen, no lo tienen. Bueno, esto de que tampoco existe, no es verdad, sí que existe. Esto lo había cambiado, no sé, se me debió olvidar guardarlo. Aquí esto lo cambiaré también. Hay unas orientaciones, ¿sí? Y además luego las cito. Y hay un magnífico documento referente a la programación en FP. La programación en FP, algunos daréis también clase, además de en la ESO, en FP, por ejemplo, en los ciclos formativos de grado básico, o incluso algunos podéis dar, por ejemplo, los de inglés, probablemente deis, muchos de vosotros daréis también en FP. Bien, pues la programación de FP es muy diferente en muchos aspectos, porque, bueno, es muy diferente, no vamos a entrar a nada. Y hay un magnífico documento sobre cómo se preparan se elaboran la programación en FP, que han preparado dos inspectoras, Paz Jordá y Ana Barbía Barbero. Es un documento muy complejo, muy útil, y no os digo que tengáis que estar de acuerdo con todo, hay muchas cosas que son discutibles, pero verdaderamente han hecho un trabajo encomiable y os recomiendo su lectura, aunque no deis FP. Bueno, vamos a ver ahora la concreción del currículo. El currículo tiene diversas fases de concreción. La primera son las enseñanzas mínimas que aprueba el Gobierno de la Nación para todo el conjunto de España, para toda España. Es una norma básica y las normas de las distintas comunidades autónomas o del Ministerio para Ceuta y Melilla y para el exterior tienen que seguir y tienen que incluir esas enseñanzas mínimas que aprueba el Ministerio, que aprueba el Consejo, el Gobierno de la Nación, porque es un Real Decreto. Bien, para la ESO es el Real Decreto 217-2022 y para el bachillerato el Real Decreto 243-2022. A continuación, la Comunidad de Madrid establece sus planes de estudios, sus currículos, en el que se incluyen las enseñanzas mínimas, pero además se incluyen otras cosas, se incluyen otros contenidos y se pueden desarrollar de otra manera las competencias específicas de cada materia. Tiene que incluir todas, pero puede, aparte de incluir más, modificar un poco la estructuración. Después, cada centro hace su concreción del currículo de la Comunidad de Madrid a través de su programación didáctica. Y por último, cada profesor hace su programación de aula. Esas son las 4 etapas, las 4 fases de la concreción del currículo. Aquí la que vamos a ver, la que más nos interesa, es la tercera. Vamos a hablar también de la segunda. De la segunda vamos a hablar ahora mismo, y ahí tenemos dónde está publicado el currículo de la Comunidad de Madrid para las distintas materias. La mayor parte de las materias tienen publicado su currículo en el decreto de la ESO, en el decreto 65-2022. Ahí están pues todas las materias no optativas, salvo la religión. Y además está la segunda lengua extranjera, las ciencias de la computación, la cultura clásica y la filosofía. Después tenemos la orden 190-2023, en la que se regulan
los currículos de los ámbitos del programa de diversificación curricular. Los dos ámbitos tienen ahí publicado su currículo. Por cierto, en el decreto 65 están también los ámbitos de los ciclos formativos de grado básico. A continuación, en la orden 1736, están los currículos de taller de música y Unión Europea. Los currículos de las distintas religiones, no los he puesto ahí, los aprueba cada religión y los publica mediante una resolución de una dirección general del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Bueno, para el bachillerato, pues la mayor parte de todas las materias comunes, las materias específicas de cada modalidad y algunas optativas están publicados en el decreto 65, en concreto las optativas la segunda lengua extranjera. Luego en la orden 1736 tenemos ciencias de la computación, fundamentos léxicos y mitológicos grecolatinos de las artes, las ciencias y la tecnología, fundamentos de administración y gestión y psicología. Y como hemos dicho antes, el decreto de las distintas religiones la aprueba cada confesión y se publica mediante resolución del Ministerio de Educación. Bueno, ¿de dónde, cómo tenemos que partir para elaborar nuestra programación didáctica, que es de lo que vamos a hablar hoy? De ese tercer escalón de concreción del currículo. El que hace no el profesor, sino el centro, sino el departamento. Hombre, el profesor sí es un departamento unipersonal. Bueno, pues lo primero de lo que hay que partir siempre es del currículo que establece y aprueba la Comunidad de Madrid. Yo diría que el del Ministerio nos podemos al 90% olvidar. No voy a decir olvidarnos, pero no es el que tenemos que tener presente. El que tenemos que tener como punto de partida es el currículo de la Comunidad de Madrid. Y esto es esencial, por un aspecto, porque muchos libros de texto no están hechos pensando en el currículo de la Comunidad de Madrid, están hechos pensando en el currículo de las enseñanzas mínimas del Ministerio. ¿Qué ocurre? Pues que a veces le da otro enfoque, le da un enfoque un poquito diferente la Comunidad de Madrid, y sobre todo es que a veces añade contenidos. Y muchas veces esos contenidos no están en los libros de texto porque no han sido pensados específicamente para la Comunidad de Madrid, sobre todo los que se hicieron el año pasado. No les dio tiempo a las editoriales, por buena voluntad que tuvieran de adaptarlo a las distintas comunidades. Algunas comunidades lo aprobaron ya iniciado el curso y un poquito entra el curso. La nuestra se adelantó un poquito, pero no mucho. Bien, estos currículos que aprueba nuestra comunidad y que, insisto, es de donde debemos partir para elaborar la programación, tienen un preámbulo. Y el preámbulo nos lo debemos leer. ¿Por qué nos lo debemos leer? Pues porque en el preámbulo se contienen orientaciones metodológicas importantes. Y normalmente en el preámbulo se dan una situación de aprendizaje como ejemplo. Yo, por ejemplo, pues desarrollé el currículo para la Comunidad de Madrid de latín, de la ESO y de bachillerato y el de cultura clásica de la ESO, y fue ahí en el que puse la situación de aprendizaje que me pedían que pusiera como ejemplo. Bien, tras ese preámbulo, cuya lectura os recomiendo vivamente, vienen las competencias específicas de cada materia. Vosotros recordáis que hay unas competencias clave. Bueno, pues las materias, cada una de las materias de la ESO, del bachillerato, cada una de las áreas de la educación primaria y de la educación infantil, contribuyen a la adquisición de las competencias clave mediante unas competencias específicas de la materia. Las competencias específicas son ahora, digamos que la clave de la programación. Frente a la programación que hacíamos antes, en la que partíamos siempre de los contenidos, ahora deberíamos partir de las competencias específicas. Y nos lo demuestra, por ejemplo, los criterios de evaluación. Si vosotros recordáis, antes los criterios de evaluación estaban ligados a los contenidos.
Ahora no. Ahora los criterios de evaluación están ligados a las competencias. Entonces tenemos, en primer lugar, tras el preámbulo, las competencias específicas. A continuación, los criterios de evaluación. Y a continuación, los contenidos. Por bloques. Por bloques. De los contenidos, algunos son pues, puramente conceptuales. Otros son más bien destrezas o son contenidos actitudinales. Y digo que ahora no se establece en el currículo una relación entre contenidos y criterios de evaluación. Vosotros sí podéis establecerlos en vuestra programación, como luego veremos. Una vez que ya hemos tomado, ya hemos estudiado, ya hemos analizado a fondo lo que dice el currículo de la Comunidad de Madrid con respecto a nuestras materias, a las materias que queremos programar, pues tenemos que partir de la realidad de nuestro centro. Y nuestro centro pues tiene una realidad en cuanto al alumnado, el número de alumnos, sus características, su nivel sociocultural, si tenemos muchos alumnos extranjeros, si tenemos muchos alumnos con necesidades educativas especiales, y luego si es bilingüe, si es un instituto de excelencia, lo que sea. Y los distintos recursos que tiene. Otro elemento importante es las directrices que para la elaboración de las programaciones aprueba el propio centro, bien, sobre todo en la CCP, que es a la que le compete. Puede haberlo hecho el claustro, pero fundamentalmente las hace la CCP, la Comisión de Coordinación Pedagógica. También tenemos que tener en cuenta la composición del equipo, ahí he puesto del equipo docente y la experiencia propia del profesorado del centro. Indudablemente, si en un departamento son todos nuevos, incluido el jefe, pues va a ser más difícil hacer una programación, porque desconoce un poco todavía de qué pie coge el alumnado del centro. Si es un profesorado experimentado en el centro, pues es útil. Entonces, conviene también partir de la experiencia que tiene ese profesorado. Otra cuestión importante y que nosotros, si tuviéramos tiempo, los inspectores deberíamos mirar, y a veces miramos. Vosotros recordáis que cuando a final de curso se os pide que hagáis una memoria del departamento. Bueno, pues en esa memoria tenéis que hacer unas propuestas de mejora. Pues como dice la propia normativa, las propuestas de mejora que hacéis en la memoria deben ser tenidas en cuenta para hacer la programación del curso siguiente. Lo dicen tanto el decreto 64 para bachillerato como el decreto 65 para la ESO. E insisto, no es buena idea, es, yo diría, una pésima idea programar cortando y pegando lo que dice el material de la editorial. Primero, porque no está adaptado a nuestro centro. Y en segundo lugar, porque puede faltar contenidos. Y además porque da una malísima imagen al inspector que lee la programación. Y a este respecto, nosotros lamentablemente no podemos leer todas las programaciones de todas las materias de todos nuestros centros. Tenemos actuaciones muestrales, no censales, y de algunas se leen. Sobre todo si sois profesores en prácticas, pues, y habéis hecho vosotros, vamos a mirar más la programación, porque vamos a ver cómo se adecua vuestra práctica docente a la programación. Y sobre todo si sois el jefe de departamento y lo ha tenido que hacer. Bueno. Pues creo que perdonad, pero creo que esta no está bien copiada. Si me perdonáis un momento, vamos a poner otra. Pero la tengo en el ordenador. Carlos, ponme voz. A ver, es que sí que habíamos visto alguna cosita, Víctor, que nos estaba extrañando en la presentación, o sea, no sé, de cosas que habíamos hablado tú y yo de ratas y tal, que la han detectado y me han dicho, digo, pues no sé, pero a lo mejor no ha tenido tiempo para...
Carlos, ¿podemos pinchar la página web? Mientras tanto, y así os voy metiendo rollo sindical. Bueno, hablando de rollo sindical, o sea, os lo digo en serio, este año estamos muy molestos con el inicio de curso. También estamos muy molestos con las 18 horas, que somos ya, junto con Galicia, la única comunidad autónoma que seguimos por encima. Es del 94 las instrucciones, ¿no, Víctor? Sí. Son del 94. Claro que estamos con más horas lectivas que las que teníamos en el 94, cuando todavía lo que era la educación inclusiva, de calidad, ni se oía hablar. Y ahora estamos con una serie de... que es estupendo, ¿no? La inclusión, pero claro, la inclusión se tiene que hacer con recursos, si va a ser real. Y se tiene que hacer con una bajada, ya no... O sea, es que deberíamos estar con menos horas de las que estábamos en el 94 para poder preparar las clases. Entonces, esto es nuestro caballo de batalla. O sea, tenemos que conseguir que la consejería se dé cuenta de la importancia de bajar las horas lectivas, las ratios, de controlar la burocracia que nos va a aplastar a todos, porque nosotros en los centros tenemos mucha, pero es que en inspección están que no pueden con ella. O sea, hay veces que solo un centro con todo lo que manda a un inspector le bloquea el correo. Entonces necesitamos más inspectores para además que nos ayuden. O sea, porque ellos tienen que controlar y eso es perfectamente legítimo y normal que haya un control sobre los sistemas públicos. Pero también están y deberían estar para poder ayudarnos en nuestro día a día a los equipos y a los profesores para arreglar a lo mejor o para informar y evitar que haya pues malos entendidos entre los docentes. Porque muchas cosas son de normativa, ¿verdad, Víctor? Una vez que a una persona se le explica esto es así, perfecto, o esto no es así, tú tienes derecho. Sí, si me permites, yo quiero decir aquí que la principal función, a mi juicio, de la inspección es asesorar. La ley nos encomienda, entre otros, asesorar, orientar e informar a todos los sectores de la comunidad educativa. Lamentablemente, muchas veces se mete la pata el profesorado, los centros, los equipos directivos, porque es muy difícil, al ritmo que cambia nuestra legislación, cuando nos hemos aprendido una norma tenemos que cambiarla. Pero además es que la cantidad ingente de normativa que nos afecta. Sí. Y por todo ello, pues intentamos, bien, ya casi lo teníamos. Por eso, yo siempre digo a mis centros, a los centros que superviso, que el asesoramiento, que me pregunten, que no duden. No duden en preguntarme, les doy siempre mi correo institucional, mi teléfono institucional, que no duden en preguntarme. Bueno, ya voy pasando yo. Vale. Bueno, pues os vuelvo a dejar con Víctor, pero bueno, sí que queremos que sepáis que estamos totalmente entregados a mejorar las condiciones y en este momento lo importante para nosotros, os vuelvo a repetir, son las horas lectivas, la burocracia, las ratios y que haya más recursos. Bueno, antes os he dicho, me sorprendía porque creía que la había cambiado y de hecho la había cambiado. Lo que pasa es que os había puesto, había cargado una versión a medias, que había unas orientaciones. ¿Ya? Ahí están las orientaciones que ha hecho la Subdirección General de Inspección Educativa. Aparte de esas maravillosas orientaciones que hicieron para FP Paz Jordá y Ana María Barbero, cuya lectura os recomiendo vivísimamente. Tenemos unas mucho más breves, pues las otras son 109 páginas, pero estas son mucho más breves, son 20 y tantas páginas, que hizo la Subdirección General de Inspección Educativa. Y a este respecto quiero indicaros una cosa. La norma es la norma y la orientación es la orientación. La norma es de cumplimiento preceptivo, la orientación, hacéis caso en lo que os convenga, en lo que os parezca adecuado, en lo que resulte útil. ¿De acuerdo? La inspección no va a exigir nunca que se cumpla una orientación. Sí va a exigir que se cumpla la normativa. ¿De acuerdo? Hay que distinguir muy bien y por eso
yo he procurado distinguir lo mismo en la de primaria e infantil otro día que en esta, lo que es norma de lo que es orientación. Bueno, elaboración y evaluación. ¿Quién y cómo se realiza la elaboración y la evaluación de la programación? La elaboración, bueno, algunos llaman y dicen, tengo yo que soy un profesor de a pie y que no cobro el complemento de jefe de departamento, que no soy catedrático y que cuando hay un catedrático que cobra un dineral, no cobran un dineral, yo soy catedrático y la diferencia de un catedrático y un profesor de secundaria no llega a 200 euros, son 200 euros brutos. Bien, pues decimos que pues llega uno y dice, ¿tengo yo que hacer la programación? Pues sí, sí tienes que contribuir a hacer la programación. El artículo 91 de la LOE, en el inciso primero, entre las funciones del profesorado pone no solamente el enseñar, sino el programar las materias, las áreas, los módulos que va a impartir. ¿De acuerdo? Aparte de eso, el Reglamento Orgánico de Institutos de Educación Secundaria, habitualmente se le llama en los centros el ROC, que es una norma ya antigua, es una norma publicada en el año 1996, en enero de 1996 se hizo, es el Real Decreto 83-1996. Bueno, pues en ese Reglamento Orgánico de Institutos de Educación Secundaria se dice que quien tiene que elaborar la programación es el departamento, es decir, todos sus integrantes, todos, coordinados por el jefe del departamento. Eso en el artículo 49 del ROC. Y un poquito más abajo, en el artículo 51, lo que nos dice es que quien tiene la obligación de redactar es el jefe de departamento. Pero no tiene obligación de redactar así según se le ocurra a él. La programación la hace el departamento. Incluso se puede decir, pues tú vas a dar la lengua de primero, tú la de segundo, tú la de tercero, tú la de cuarto, pues traéis lo que es el esbozo, lo que es el borrador, lo que son las líneas generales. Luego ya los conectores, el redactarlo tal cual, lo tiene que hacer el jefe. Pero el resto lo hacen entre todos los miembros y se pueden repartir las tareas perfectamente entre los distintos profesores que reparten, que van a dar cada curso. Bien. La evaluación. ¿Cómo se hace la evaluación? Pues bueno, en los institutos, hay que reunirse, el departamento se tiene que reunir semanalmente. Y una vez al mes, la reunión tiene que versar sobre la evaluación de la programación. ¿De acuerdo? Por cierto, las actas no es que haya... Las actas hay que hacer una vez por cada reunión. No solamente una vez al mes, hay que levantar una de cada reunión. Los departamentos unipersonales tienen que hacer un informe de evaluación mensual el jefe de departamento. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos a lo largo del curso, una vez al mes, en las reuniones de departamento, la evaluación, y si hay que modificar algo, lo recogemos en esa acta correspondiente y se comunica a la jefatura de estudios, a los alumnos y a sus familias si esas modificaciones son trascendentes. Si es una ratita, pues igual no hace falta. ¿De acuerdo? Y luego se evalúa sobre todo también a final de curso, en la que el departamento tiene que hacer una memoria, tiene que elaborar una memoria en la que se evalúe pues, la práctica docente y cómo ha funcionado la programación. Y esa memoria también la hace todo el departamento, pero tiene que redactarla el jefe. Bueno, vamos a ver. Contenido de las programaciones según la normativa. La que estaba poniendo antes, que contenía aquí la de educación infantil y la de educación primaria. Y las normas de educación infantil y de primaria, recientemente aprobadas, sí contienen qué elementos ha de tener una programación. Ahora, la de secundaria, las normas nuevas no lo contienen. ¿Dónde están los elementos? Pues en el famoso ROC, en el de 1996. En el artículo 68 del ROC se dice cuáles son los elementos que tiene que tener una programación.
¿Qué ocurre? Pues que el ROC es de 1996. Después de eso han pasado unas cuantas leyes educativas, unas cuantas. Curioso, han cambiado las leyes educativas, pero no hemos aprobado todavía un ROC nuevo. Y algunos pues están un poco ya desfasadas. Nos habla de objetivos, formas en que se incorporan los temas transversales, eso sí está bien, la distribución temporal también sigue siendo adecuada, la metodología didáctica, los criterios, los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos, aquí está mucho mejor. En realidad son procedimientos más que instrumentos. Los criterios de calificación, las actividades de recuperación. Ya veremos que ahora las actividades de recuperación es un plan de refuerzo para la ESO. El artículo 29, o me parece que es el 29 de la Orden 1712, nos obliga a incluir en la programación un plan de refuerzo para los alumnos con materias pendientes. Materiales y recursos, actividades complementarias extraescolares y medidas de atención a la diversidad. De todos estos, algunos han cambiado. Hay que meter unos que no están y podemos omitir otros que ya no están. Después tenemos otras normas que nos dicen qué contenidos tiene que tener la programación. Una de ellas es uno de esos contenidos que tenemos que incluir a pesar de no estar en el ROC, es cómo vamos a evaluar a los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. Sobre esto insisten tanto, aparte de lo que dice el decreto de convivencia, el decreto 32/2019, insisten las órdenes de organización de la ESO, la 1712/2023 y la de bachillerato, la 2067/2023. No se nos puede olvidar. Y tenemos que recordar que la pérdida de evaluación continua, que también se puede dar en educación primaria, y que por supuesto en la ESO, no es una sanción. La pérdida de la evaluación continua es la constatación de que un alumno que no ha venido, que puede estar muy justificado, porque puede estar el chico en coma, porque le atropella un coche y está 4 meses en coma. Bueno, pues aunque esté justificadísima la ausencia del alumno, si no ha venido, no hemos podido seguir el procedimiento habitual de evaluación. Entonces tendremos que prever unos mecanismos para los que evaluar a ese chico que ha pasado 4 meses en coma. ¿De acuerdo? No es una sanción. Nos importa muy poco, nos importa nada que la falta sea justificada o injustificada. ¿De acuerdo? Bueno, importante, para la ESO también nos obliga a incluir en la programación la dedicación de un tiempo del horario lectivo a la lectura. Lo dice el artículo 4 del decreto 65/2023. En todas las materias, en todas. Y es muy sencillo, pues si el de matemáticas va a hacer un problema, pues que en vez de leer el problema en voz alta, pues que lo lea el alumno. Por ejemplo, puede poner eso. Y luego en bachillerato, los procedimientos de la evaluación y las actividades de la evaluación extraordinaria. Ya veremos, ya hablaremos luego al final de la evaluación extraordinaria. Bueno, esos son los contenidos que tiene que tener. Los contenidos transversales están en la ESO, pero el decreto 64 no menciona los contenidos transversales para el bachillerato. El 65 para la ESO sí, y son pues los típicos, los de siempre, ¿vale? No vamos a entretener en estos, que hemos perdido un poquito de tiempo ya. Vamos a ver qué elementos varían con respecto a lo que nos decía el artículo 68 del ROC, porque ha llovido mucho desde este 1996. Lo primero, los objetivos. Los que ya tenemos una edad, ya son, yo llevo programando desde 1987, que aprobé la oposición de latín. Pues antes, cuando empecé yo a programar, en 1987, me encontraba con que tenía que poner los objetivos generales y los objetivos específicos. Bueno, ahora ya no hay objetivos. Ahora, tanto la LOE en la versión que le da tanto las normas que desarrollan la LOMCE como las que desarrollan la LOE,
no parten de unos objetivos de materia. Hay unos objetivos de etapa. Por tanto, lo de los objetivos al que se refería en primer lugar el artículo 68 del ROC, pues los tenemos que obviar porque ya no los hay. Las competencias específicas. En cambio, esto no estaba antes y ahora son el centro de la programación. Es de lo que se parte. Os habrán hablado mucho del programar por competencias, pues para que en realidad lo que tenemos que programar es para que el alumno aprenda a hacer determinadas cosas, no para que se sepa de memoria las declinaciones del latín, por ejemplo, sino para que sepa entender, para que sea capaz de entender un texto latino y traducirlo y transferirlo a su lengua. Las competencias específicas están a medias entre las competencias clave, los objetivos y, por tanto, los contenidos. Perdón, los criterios de evaluación y, por tanto, los contenidos. Frente a las competencias clave que las marca el Ministerio, que las marca el Gobierno de la Nación, las competencias específicas las marca, en principio, el Real Decreto, pero los decretos han podido modificar un poco su redacción, ampliarlas, puede incluso añadir otras nuevas. Y, por ejemplo, de las materias optativas, las secenteras, yo tuve que diseñarlas de cultura clásica. Mira, nos hacen una pregunta. Dado que no todas las competencias específicas tienen el mismo número de criterios de evaluación y que, según cree haber entendido, en la ley cada criterio de evaluación tiene el mismo peso. No. No tiene el mismo peso. No tiene el mismo peso. No todas las competencias específicas tienen el mismo peso, ¿no? Eso depende de nosotros, tener el peso que queramos darle la ponderación. Eso es una de las preguntas que están haciendo. ¿Vale? Eso viene muy claro en lo que os he dicho antes del trabajo magnífico que hicieron estas dos inspectoras sobre la programación de FP. Ahí no se habla de competencias específicas, sino de resultados de aprendizaje. Es similar. Vale. ¿De acuerdo? Y luego dice, también preguntan, en asignatura como inglés avanzado, para los que no ha salido, para esas asignaturas que no han salido, un nuevo decreto con respecto a contenidos, ¿se aplica la LOM? Se aplica el decreto de inglés avanzado. Se aplica la norma de inglés avanzado. No lo han cambiado la comunidad. Vale, entonces se mantienen los contenidos antiguos. Se mantiene el de inglés avanzado porque tenemos que dar el inglés avanzado. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ahora, digo, aquí viene la pregunta. Bueno. Gracias, Víctor. Bueno, otra novedad, las situaciones de aprendizaje. Y aquí se arman un lío entre situaciones, actividades de aprendizaje. Son dos cosas distintas. Una situación de aprendizaje no es algo que nosotros podamos hacer 50.000 situaciones de aprendizaje. Nosotros en una unidad didáctica prevemos hacer 50 actividades de aprendizaje, 50 actividades de enseñanza-aprendizaje, pero no hacemos 50 situaciones de aprendizaje, porque una situación de aprendizaje es algo muy complejo, con el que trabajamos no un contenido, no un criterio de evaluación, no una competencia específica, sino a veces incluso competencias específicas de diversas materias. En el anexo 3 de los reales decretos, del 217 y del 243, del 217 para la ESO, del 243 para el bachillerato, está descrito qué es una situación de aprendizaje y da unas recomendaciones. Bueno, pues yo os recomiendo que lo leáis. Ahí os he puesto lo que dice ese anexo 3 de la ESO. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde situamos las situaciones de aprendizaje en una programación? Bueno, pues si nos vamos a las orientaciones, que ha hecho la Subdirección General de Inspección Educativa, la Subdirección General de Inspección Educativa ha hecho una tabla en formato horizontal. El folio está en formato horizontal, la página está en formato horizontal y entonces tenemos, en primer lugar, en la columna de la izquierda, las situaciones de aprendizaje. A continuación, los criterios de evaluación. A continuación, los contenidos y a continuación hace una mezcolanza equiparándolas
situaciones de aprendizaje y actividades de aprendizaje. Creo que son muy diferentes. Una actividad de aprendizaje puede afectar a un contenido o a varios contenidos, a varios criterios de evaluación. En cambio, una situación de aprendizaje debe afectar a múltiples criterios de evaluación, a múltiples contenidos, porque es algo complejo y que nos ayude a construir nuevo conocimiento. Ahí, esto es un corta y pega de las orientaciones. Como veis, competencias específicas, criterios de evaluación, contenido, actividades, situaciones de aprendizaje y después instrumentos de aprendizaje con la ponderación, es decir, los criterios de calificación. Ahí os pongo la dirección en la que podéis encontrar multitud de ejemplos de situaciones de aprendizaje para todas las etapas y para todas las materias. Os pueden gustar más, os pueden gustar menos, unos los podéis coger tal cual, otros los tenéis que adaptar. Es útil conocerlo. Bueno, ya hemos visto un poco qué tiene que tener una programación. Luego veremos al final todos los elementos resumidos. Ahora vamos a ver los contenidos y los criterios de evaluación. Bueno, para empezar, aquí ya sabéis que nunca estamos muy de acuerdo en la Administración Central de la Comunidad de Madrid. La Administración Central los llama saberes básicos, a esos contenidos de las enseñanzas mínimas, y luego por eso, si veis, nunca se refiere a contenidos, siempre se refiere a saberes básicos. Sin embargo, vais a los contenidos de la Comunidad, a los decretos de la Comunidad de Madrid, y no habla de saberes básicos, habla de contenidos, ¿de acuerdo? En ambos casos se distribuyen por bloques. Y recordad que la Comunidad de Madrid ha podido añadir nuevos contenidos. De hecho, los ha hecho en muchos. Los ha hecho en muchos. En muchas materias ha metido contenidos nuevos. O ha desglosado un poco los de las enseñanzas mínimas. Y no siempre están incluidos en los libros de texto. Eso no se os puede olvidar. Y además queda fatal que vaya el inspector y vea, porque una de nuestras actuaciones es supervisar los libros de texto, que el libro que estáis utilizando no los incluye y vosotros no los habéis incluido. Pues queda mal diciendo, este ha cogido el libro de texto y no ha hecho un trabajo individual. Bueno, atención, los departamentos didácticos pueden incluir nuevos contenidos, porque así lo dice el artículo 6.5 de la LOE, de la versión actual, vigente, la que le da la LOE. ¿De acuerdo? Ahora bien, vosotros podéis añadir todos los contenidos que creáis oportunos, pero no podéis evaluarlos. Podéis incluirlos, pero solo podéis evaluar aquellos que están en el decreto. ¿De acuerdo? Tanto la comunidad como los centros pueden añadir contenidos, pero los que añade la comunidad se evalúan y los que añaden los centros no. Con respecto a cómo vamos a tratar los contenidos transversales, pues algunos de ellos podemos incluirlos perfectamente en las unidades didácticas. Otros, en cambio, pues debemos incluirlos diciendo cómo los vamos a tratar en la metodología. Eso dependerá de la materia y dependerá del tipo de contenido. Los contenidos que ya os digo que en el decreto vienen por bloques, nosotros lo tenemos que distribuir en unidades didácticas. Unidades didácticas, y no tenemos por qué hacerlo por bloques. Es decir, habrá materias en las que sea muy oportuno seguir más o menos los bloques en los que están distribuidos en el decreto. En cambio, en otras materias convenga mezclarlos de distintos bloques. Eso depende, es una decisión de cada departamento, es una decisión vuestra, de los centros, del profesorado de cada departamento. Luego hay contenidos que se deben o se pueden repetir a lo largo de distintas unidades didácticas. Ahí os pongo yo un ejemplo, pues yo soy
de latín y de lengua, pues os pongo un ejemplo, pongo conocimiento de las estrategias y técnicas para hablar en público. Es decir, eso nosotros lo podemos tratar un poquito en cada unidad didáctica, o en una unidad didáctica de cada evaluación. Pero es un contenido que no va a bastar una vez con darlo, vamos a tener que trabajarlo normalmente. Otra cuestión que plantea, ¿es preciso explicitar cuántas horas voy a dedicar o cuántas sesiones voy a dedicar a cada unidad, a cada... Pues preciso no es. Lo que nos precisan es a secuenciar y a temporalizar, diciendo, pues a lo largo del trimestre voy a ver tantas. Ahora, lo cierto es que cada vez es más corriente. Cada vez es más corriente. Obligatorio no es, pero cada vez es más frecuente que se explicite. A esto le voy a dedicar 5 sesiones, a esta unidad le voy a dedicar tantas. Otra cuestión que cuando hice la programación de latín de cuarto me volvió loco, es que muchos contenidos son procedimentales o actitudinales. Y eso pues es difícil distribuirlo en unidades didácticas. Los contenidos que sean puramente procedimentales, puramente actitudinales, pues quizás debemos mencionarlos en la metodología. Y luego, en el epígrafe dedicado a los contenidos, hacemos una remisión a ese apartado de la metodología. Decimos, no incluimos en las unidades tal, porque se tratan, y decimos lo que hemos dicho en la metodología. ¿De acuerdo? Y también, otra cuestión importantísima, es que debemos asegurarnos de que se han incluido en la programación todos y cada uno de los contenidos que vienen en el decreto. Al final de las orientaciones viene una especie de estadillo para que podamos controlar, de las orientaciones que hizo la Subdirección General de Inspección Educativa, me refiero. Viene un estadillo para poder controlar que se han incluido los criterios de evaluación. Bueno, pues lo mismo que para los criterios habría que hacer para los contenidos. Controlarlo. Eso no hace falta que lo incluáis en la programación, es un elemento de trabajo vuestro. Bueno, los criterios de evaluación. A pesar de que están íntimamente relacionados con los contenidos, y de hecho se relacionaban con los contenidos hasta ahora, los nuevos reales decretos, y por consiguiente los decretos de la Comunidad de Madrid que tienen que seguirlos, no los relacionan los criterios de evaluación con los contenidos, los relacionan con ¿cómo se llaman ahora? Con las competencias específicas, Bien. Pero yo sí os recomiendo que de alguna manera sí los asociéis, porque además es que a veces se ve clara que está asociado. Y os pongo un ejemplo. Ahí yo os he dicho que yo he hecho la programación de latín, yo soy catedrático de latín y bueno, pues prefiero poneros un ejemplo de lo que conozco. Ahí tengo la competencia específica 2 del latín de cuarto. Y os he puesto, pues yo estáis señalando la pantalla como si me vierais, voy a señalar la pantalla grande. Los criterios de evaluación, y es obvio que hay una serie de contenidos relacionados. Podéis hacerlo así, podéis hacerlo como considero oportuno, obligatorio no es. Ahora, útil sí. A mí, pues, bueno, me parece que es muy poco espacio para meter muchas cosas en una sola tabla, lo que ha hecho las orientaciones de la Subdirección General de Inspección Educativa. Pero podéis hacerlo así, podéis hacerlo de otra manera, podéis hacerlo como queráis. Y además esto es una recomendación, no es obligatorio. ¿De acuerdo? Pero veis claramente que están íntimamente relacionados. El criterio, conocer el sistema fonológico del latín, así como el alfabeto latino, su origen y evolución. Con el contenido del sistema fonológico latino. Conocer y aplicar las normas básicas de pronunciación del latín clásico, el abecedario y la pronunciación del latín. Bueno, procedimientos e instrumentos de evaluación. Ahora las normas hablan de instrumentos de evaluación. A mí me parecía más acertado lo que decía el decreto de 1996, hablar de procedimientos. Bueno, en primer lugar,
deben ser congruentes con los criterios de evaluación. Es algo que he visto muchas veces mal en las programaciones, en que de los criterios de evaluación aparecen, por ejemplo, exposiciones orales y cosas, algo relacionado con lo oral, y sin embargo no hay ningún procedimiento, instrumento de evaluación relacionado. Dice que van a ser todos exámenes escritos o el cuaderno. Hombre, pues no. Los instrumentos de evaluación tienen que ser congruentes, tienen que servirnos para ver si el alumno cumple con esos criterios de evaluación. Dime, Carolina. A ver, la verdad es que en las orientaciones dicen que hay que ponderar los instrumentos. No sé si viene aquí. Ahora vamos a hablar de ello. Vale, pero es que he oído instrumentos, digo, mira, yo te lo pregunto. Poquito a poco. Vale, pues eso. A la persona que lo ha hecho en Facebook, que te lo va a contestar ahora. Bueno. Bueno, importante. Cuando nosotros los inspectores recibimos una reclamación, a veces, mi práctica es que en torno al 30% se le da la razón al alumno. Y no porque veamos que el alumno al que ha suspendido el profesor sabe muchísimo, sino porque el profesor no se ha atenido a lo que ha puesto en la programación. Es decir, en la programación tenemos que poner unos criterios de evaluación y unos instrumentos. Si decimos que vamos a hacerlo de tal manera y lo hacemos de otra distinta, el alumno va a tener razón y le vamos a tener que estimar la reclamación. Así que es necesario concretarlos en la programación, los procedimientos y los instrumentos, y ya veremos qué es su ponderación. Y es necesario atenerse en nuestra práctica a lo que hemos puesto en la programación. Bueno, digo ahí que es conveniente, la norma no lo exige, pero a mí me parece que es muy conveniente relacionar, no voy a decir todos, si se puede hacer con todos, mejor, si no se puede hacer con todos, pues ¿qué le vamos a hacer? Es conveniente relacionar los procedimientos e instrumentos con los criterios de evaluación. Y ahí os pongo un ejemplo. Conocer y aplicar las normas básicas de pronunciación de latín clásico se va a evaluar mediante la observación directa de cómo pronuncia textos en latín cada alumno. ¿De acuerdo? Ahí he puesto un instrumento, un procedimiento de evaluación, la observación directa. Observación directa de cómo pronuncia un alumno. Yo, para ese procedimiento de evaluación, me he creado un instrumento de evaluación, perdón, un instrumento de calificación, que es pues una serie de rúbricas como pronuncia bien la U, tal, pronuncia bien, acentúa adecuadamente las palabras, y no pronuncia agudas, por ejemplo, en latín no hay agudas, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, luego, en las orientaciones de la Subdirección General de Inspección Educativa sí se han relacionado, como os lo he puesto en la diapositiva anterior. También tenemos que emplear los procedimientos, poner, como he dicho antes, los procedimientos para los alumnos que han perdido la evaluación antigua. Bueno, y esto es importante. Os lo voy a leer tal cual viene. Los equipos directivos de los centros, así como los diferentes órganos de coordinación didáctica, promoverán el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. De todo el alumnado. Si yo tengo alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que tienen una serie de limitaciones, tendré que crear instrumentos específicos para ellos y tendré que hacerlos constar en la programación, al menos las líneas generales, al menos una referencia diciendo, pues para los alumnos que tengan tal, se desarrollarán elementos que se adecúen a sus necesidades, y podemos poner algún ejemplo. Por ejemplo, pues al que es ciego, pues le diremos que vamos a hacer imaginémonos un examen de geografía y tenemos un alumno ciego, pues no le podremos poner igual un examen con una foto de un paisaje. Tendremos que igual ponerle una foto, un texto con la descripción de un paisaje.
Bueno, también es importante el que pongamos los instrumentos, los procedimientos que vamos a emplear para las recuperaciones, porque a veces son distintos. A lo largo de una evaluación hago posiciones orales y quizá en la recuperación no me da tiempo. Bueno, y muy importante, eso luego lo voy a repetir al final, la actitud no se puede incluir en la evaluación. La actitud se corrige mediante lo que prevé el decreto de convivencia, el decreto 32/2019, pues con la imposición de medidas correctoras, pero no te bajo la nota. Bueno, y esto es importante, la evaluación extraordinaria en bachillerato. Y aquí es una novedad. Todos estamos acostumbrados, bueno, los que seáis muy jóvenes quizás no, a que las evaluaciones extraordinarias que había antes en la ESO y en el bachillerato eran en septiembre. Ahora ya no. Ahora ya en la ESO no tenemos evaluación extraordinaria. En bachillerato sí. Y ya no es en septiembre. Ahora es inmediatamente antes de la evaluación final extraordinaria. Y antes se hacía mediante una prueba. El decreto 64/2015 se sigue refiriendo a una prueba. Dice, los alumnos podrán realizar una evaluación extraordinaria, una prueba extraordinaria de las materias no superadas. Ahora bien, si vamos a la orden 2067, en la que se desarrolla este precepto, ya no habla de una prueba, habla de actividades de evaluación. Y en este sentido está mucho mejor. ¿Por qué? Los que dais bachillerato, sabéis que acaba la evaluación final ordinaria y tenemos dos tipos de alumnos, los que han aprobado y los que no han aprobado. Ahí el equipo directivo puede distribuirnos y decir, pues los que han aprobado se van con tal profesor, no van a ir la mayoría, pero bueno, se van a ir con tal profesor a hacer actividades de profundización, otro tipo de actividades, y actividades de recuperación los que no han aprobado. Es magnífico, porque ahora no tenemos que limitarnos a una prueba, ahora podemos hacer actividades. Y no tenemos imaginémonos un profesor de educación física, que no hemos aprobado un alumno, pues porque ha fallado en determinadas cosas. Bueno, pues no tenemos por qué hacer una prueba. Estamos viendo que en esas en esas actividades que hacemos con esos poquitos alumnos que han suspendido la materia, el alumno ya, digamos, que ha superado esos criterios de evaluación, que ha adquirido esos contenidos. Bueno, pues entonces no hace falta que le hagamos una prueba específica, cogemos y lo anotamos con el procedimiento de evaluación que hayamos previsto para valorar esos criterios y esos contenidos. Y aquí hay una diferencia abismal. Y en esto yo no había pensado. Ayer, oyendo a Ana María Barbero, que es una inspectora de Madrid Capital, explicarnos el trabajo magnífico que han hecho para la programación de FP, pues nos llamó la atención sobre esto y creo que tenía toda la razón. Antes estábamos acostumbrados a que la recuperación en bachillerato y en la ESO, en la evaluación extraordinaria, cuando era en septiembre, era una prueba y punto. Y no se guardaba nada para el alumno porque ya había acabado el proceso de evaluación continua. Pero ahora no ha acabado el proceso de evaluación continua, porque el proceso de evaluación continua se inicia el primer día lectivo y concluye el último día lectivo. Por tanto, hasta el último día lectivo en el que podemos estar haciendo actividades, podemos tener en cuenta lo que el alumno ya nos ha demostrado que sabe y que sabe hacer. Es decir, antes decía, no, te examinas de todo. Ahora podemos decir, no, recuperas lo que no has superado en la evaluación ordinaria. ¿De acuerdo? Y ya se lo agradezco a Ana María Barbero el que nos hiciera estas consideraciones en las que yo francamente no había caído. Vamos a hablar de los criterios de calificación, que es lo que nos preguntaba antes esta persona. Los criterios de calificación deben garantizarnos que la evaluación es objetiva. Proporcionan seguridad jurídica. Y al respecto a esto quiero decir
no es preciso evaluar cada unidad. No es preciso. Es una práctica corriente en primaria, pero en secundaria no. En secundaria podemos igual evaluar cada 2 unidades, en fin, evaluarlo de distintas maneras. No tenemos por qué hacer exámenes ni por qué hacer pruebas de todas las unidades. Bueno, importante, hay que determinar cómo se va a calcular la calificación de cada evaluación y cómo se ha de calcular la evaluación, cómo se ha de hallar la evaluación final, la calificación final. Y aquí hay que asignar a cada procedimiento o instrumento que se vaya a emplear un valor, un porcentaje, que puede ser distinto para cada evaluación y puede ser distinto no solamente para cada evaluación, para cada curso, etc. Vamos a ver. Es muy frecuente en las programaciones el que se establezcan en horquillas. Por ejemplo, ¿y valdrá entre un 10 y un 30%? Pues mira, entre un 10 y un 30% hay mucha diferencia. Y una programación, a través de los criterios de calificación, tiene que dar seguridad jurídica. ¿Cómo se hace eso? Pues si establecemos una horquilla, puede ser mucho más limitada. Y además, decir cómo vamos a aplicarlo. Imaginémonos que tenemos un tipo de actuaciones. Si hacemos una actuación, un tipo de programación en el que decimos que vamos a hacer exposiciones orales, pues podemos decir, la exposición oral vará, si se ha hecho una a lo largo de la evaluación, el 5%, si se han hecho 2, el 10%. Establecimos una horquilla moderada y además establecemos las condiciones para aplicar de una manera u otra la horquilla. Creo que es flexible, pero a la vez no resta seguridad jurídica. Así que si establecemos una horquilla, tiene que venir cómo se va a determinar el porcentaje dentro de esa horquilla. ¿De acuerdo? Creo que esta es una manera útil. ¿Por qué? Porque frente a las programaciones muy cerradas, como por ejemplo la que nos proponen estas dos inspectoras o las que propone la Subdirección General de Inspección Educativa, pues nos surgen imponderables, nos surgen problemas de que nos hemos puesto enfermos, de que ha habido una Filomena, cosas por el estilo, que al final nos restan 5 o 10 clases al cabo del año y que no nos han permitido. Otro día se nos han ido de excursión los alumnos y no estaba puesto en la PGA que iban a hacer esa excursión, o estaba puesto en la PGA y no lo leímos. Bueno, o hicimos la programación antes de que estuviera aprobada la PGA, vamos a ser más optimistas. Bueno, el caso es que no siempre, yo diría que nunca, logramos completar la programación tal como lo habíamos previsto. Si hemos hecho una programación excesivamente rígida en cuanto a criterios de calificación, pues podemos pillarnos los dedos. Por eso, las horquillas pueden ser útiles siempre y cuando no sean demasiado amplias y siempre y cuando no resten seguridad jurídica porque se haya explicitado cómo se va a determinar qué porcentaje dentro de la horquilla vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Luego, hay otras cuestiones en los criterios de calificación que no son porcentajes. Los porcentajes tienen que estar referidos a todos los instrumentos, a todos los procedimientos de evaluación, de calificación, perdón. Pero hay algunos que no son porcentuales, que simplemente son condiciones sin las cuales no podemos aprobar a nadie. Imaginémonos que decimos, pues que aprobará la nota final, será la nota media de las distintas evaluaciones, pero en las distintas evaluaciones hay distintos tipos de contenidos. Yo soy de latín, yo puedo decir que un señor que en la parte de cultura ha sacado un 10, y en la parte de gramática ha sacado un 2, y a cada una le doy más o menos el mismo valor, pues al final obtiene un 6 de media. Pues mira, no, yo puedo decir, será imprescindible obtener un mínimo de 2,5 o de 3 o lo que sea en cada una de las partes para que se haga media. Si no, aunque la nota media le dé superior a 5, se le pondrá como máximo un 4. ¿De acuerdo?
Pero eso tiene que dar muy bien reflejado en las programaciones. Otra cuestión importante es la ortografía. Si vamos a restar por la ortografía, pues tiene que quedar muy claro entre los criterios de calificación. Muy claro que se va a quitar y muy claro cada tipo de faltas. Y yo aquí creo que os voy a dar un consejo, como hay ortografía. Hay faltas de ortografía que no tienen importancia. Que no tienen importancia. A mí que un alumno sepa si ergástulas con H o sin H me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado. O que un alumno escriba osco de persona huraña, sin H, un alumno en latino, en filología clásica, que hemos hablado de los oscos y los umbros, que es sin H, pues hombre, no está bien, pero es poquito importante. Sin embargo, hay otras faltas que sí tienen mucha importancia. Y yo creo que en cuarto de la ESO, por ejemplo, no deberíamos aprobar a nadie que cometiera faltas que impliquen desconocimiento del sistema de transcripción gráfica del sistema fonológico español. Es decir, un alumno, como decía ayer anteayer en la preprimaria, que escriba cenicero con Z, pues no puede tener el título. O que escriba el verbo haber sin H, que se refiere a paradigmas, o él con H, es decir, que se refiere a paradigmas cerrados. Pues no debería tener, no deberíamos aprobarle ninguna materia en la que hubiera hecho eso. Pero todo eso debe quedar reflejado en los criterios de calificación. Porque si lo aplicamos y no está reflejado en los criterios de calificación y el alumno reclama, la inspección le va a dar la razón al alumno, porque la tiene. Bueno, las orientaciones que me alegra ver que alguna persona las lee, las orientaciones hablan de que uno de los contenidos que tenemos que poner es cómo vamos a dar menciones honoríficas. Las menciones honoríficas las da el departamento. El profesor propone y es el departamento el que las otorga. Entonces convendría, imaginémonos que podemos dar, por el número de alumnos, 5, 10, y tenemos 20 propuestos, pues tenemos que tener criterios objetivos para otorgarlas. Ahora bien, yo discrepo ahí de lo que dicen las orientaciones de la Subdirección General de Orientación Educativa, por un motivo. Porque creo que hay que concretarlas, pero no en las programaciones, sino en el proyecto educativo del centro. ¿Por qué? Porque en los ámbitos de primero y segundo, ya sabéis que las materias se pueden concentrar en ámbitos en primero y segundo, cuando se le da la mención honorífica a un ámbito completo. Y de ese ámbito completo se trasladan las distintas materias que lo componen. Y ahí no entra ya a valorarlo un departamento, sino puede entrar, imaginémonos una de primero, pues puede entrar, por ejemplo, el departamento de biología, el de ciencias y el departamento de matemáticas, o el departamento de lengua y el de geografía e historia conjuntamente. Por eso creo, me parece más útil, que al menos en lo que se refiere a los ámbitos esté concretado, más que en la programación didáctica, en el proyecto educativo del centro. Otra cuestión importante, el perfil de salida. El perfil de salida, los decretos de la Comunidad de Madrid pasan por encima de él. Lo mencionan así, de pasadilla, creo que muy someramente. Sin embargo, en los decretos estatales, en los reales decretos estatales, en el 217 como perfil de salida, en el 243 no lo llama perfil de salida, lo llama algo así como valoración de la adquisición de las competencias específicas o algo por el estilo. Es esencial. Y dedico un anexo entero, el anexo 1, al perfil de salida en el que para cada competencia establece para cada competencia clave, establece unos descriptores operativos. A esos descriptores operativos se refieren los currículos de la Comunidad de Madrid al final de cada una de las competencias específicas. ¿Es importante tener presente en todos y cada uno de los cursos el perfil de salida? Pues no. Pero hay dos en los que sí creo que es relevante. Uno,
en cuarto de la ESO y otro en segundo de bachillerato. ¿Por qué? Pues porque cuando decidimos que un alumno no titula, ya sabéis que en bachillerato se puede titular ahora hasta con un suspenso, tenemos que motivarlo. Hemos visto que este alumno que tiene 3, que le podemos dar, que podemos valorarlo, pues no le damos el título. ¿Y por qué no se lo damos? Si podríamos dárselo. Pues porque no cumple el perfil de salida y podemos argumentar con el perfil de salida. Alguna alusión al perfil de salida convendría hacer en las programaciones de cuarto y de segundo de bachillerato. Bueno, y unas sugerencias sobre los apartados de las programaciones, y ya me queda muy poquito. Esto es sugerencia. Creo que es esencial que una programación parta de una introducción. Una introducción que puede ser común para todas las subprogramaciones del departamento. Si el departamento, imaginemos el departamento de lengua que da, pues lengua primero, lengua segundo, lengua tercero, lengua cuarto de la ESO, es lengua castellana y literatura, lengua castellana y literatura 1 y lengua castellana y literatura 2 de bachillerato, otra serie de materias, lo que sea. Bueno, esta primera parte de introducción puede ser común a todas, y ahí tendríamos que poner los componentes, el análisis del departamento, el análisis del alumnado, etc. Otra parte que podría ser común son los espacios. Luego, los recursos y materiales didácticos, pues no en la medida que varíen, porque para cada curso debemos tener materiales didácticos diferentes. Elemento esencial, las competencias específicas de la materia y los criterios de evaluación relacionados. Ya sabéis que van juntos, que los criterios de evaluación se refieren a las competencias específicas. Y después los contenidos y su distribución temporal. Yo os he puesto ahí que relacionar en tabla los contenidos con los criterios de evaluación, como hacen las orientaciones de la Subdirección General de Inspección Educativa, es una opción. Pero recordemos que son orientaciones, no es una obligación. Yo recomiendo que se hagan, como hace la subdirección o como hacen o de otras muchas maneras. Me parece útil que se relacionen. Bueno, modo en que han de tratarse los elementos transversales del currículo, la metodología es esencial. Yo he pensado mucho si metía aquí la metodología o la metía antes de las competencias. En cualquiera de los dos sitios está bien. Antes de las competencias, como elemento tercero, puede estar también muy bien meter la metodología. Y en la metodología hay que ser extenso, porque tenemos que referirnos en la metodología a muchas cosas. Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y criterios de calificación. Los instrumentos de calificación, que son otra cosa muy diferente, por ejemplo, un instrumento de calificación es la lista de control que me puedo hacer yo de cómo pronuncia el alumno las distintas consonantes en latín. Vale. Eso es un instrumento de calificación frente a un instrumento de evaluación que es el examen que hace el alumno, por ejemplo, o la exposición pública. Después, las medidas de atención a la diversidad, ahora llamada medidas de atención a las diferencias individuales. Pueden ser pues, organizativas, metodológicas y curriculares, como son las adaptaciones curriculares individuales, que son significativas. Atención, en la ESO también medidas de refuerzo para los alumnos que no tienen un procedimiento, que no tienen una marcha normal durante el curso. Y aquí quiero mencionar especialmente lengua castellana y literatura y matemáticas. Lengua castellana, literatura y matemáticas, la mayoría de los centros tienen grupos de refuerzo en primero y segundo. Deberíamos establecer especificidades para esos grupos de refuerzo, tanto en metodología como a veces en contenidos, recogiendo contenidos de cursos anteriores. Después, el plan de refuerzo en el que se recogen no solo cómo vamos a evaluar, sino cómo vamos a facilitar que los alumnos con materias pendientes puedan recuperarlas. No es simplemente decir vamos a
recuperar, a evaluar la recuperación con esto. No, vamos a hacer un auténtico plan de refuerzo. ¿De acuerdo? Nos lo exige el artículo 29 de la Orden 1712. No lo llama así para bachillerato, pero también se refiere a él en el artículo 24 de la Orden 2067-2023. Importante, evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra propia práctica docente. Eso es muy importante. Debemos indicar qué procedimientos vamos a evaluar, con qué procedimientos vamos a evaluar nuestra práctica docente y vamos a evaluar nuestra programación. Los decretos antiguos, las normas antiguas, las 2398 para la ESO y la 2582 para el bachillerato, decían que tenían que tener indicadores de logro. Ahora las normas actuales no dicen que tengamos que incluir indicadores de logro. Si los incluimos, mejor. Lo que sí tenemos que incluir, desde luego, es los procedimientos con que vamos a proceder a esa evaluación. Y después, las actividades complementarias y extraescolares. Cada uno, esto es una sugerencia, sí, con duda. Yo os he dicho que la metodología dude mucho dónde incluirla. Y luego es importantísimo que pongáis las especificidades de vuestro centro. Es decir, una programación en un instituto bilingüe no puede ser lo mismo para un programa que para una sección. Imaginemos geografía e historia, que se da en los institutos bilingües, en sección en inglés. Habrá materiales y recursos totalmente distintos. Habrá además una metodología parcialmente distinta. Y en los cursos en los que demos la materia en inglés, tendremos que concretar cómo vamos a hacer para que nuestros alumnos adquieran la terminología en las dos lenguas, porque así lo dicen las normas. ¿De acuerdo? Entonces no se os puede olvidar las especificidades. Si tenemos un instituto con aulas de excelencia, institutos de excelencia hay uno, pero institutos con aulas de excelencia hay unos cuantos. Bueno, pues si tenemos institutos con aulas de excelencia, tendremos que concretar las especificidades del programa de excelencia, que para empezar en algunas materias tiene más horas. Si contamos con un instituto tecnológico, pues los recursos son muy distintos y tendremos que tenerlos en consideración. Es decir, la programación tiene que estar pensada para un centro concreto y tiene que recoger las especificidades de ese centro concreto. Por último, en aquellos centros en los que tengan bachillerato para personas adultas, bien sea semipresencial, lo que antes era el nocturno, bien a distancia, pues tiene que incluir las peculiaridades. Tanto como hacer una programación específica para cada materia. Yo no creo que sea preciso, pero desde luego un epígrafe con las en la programación de la materia, con las especificidades de cómo, pues sí, porque metodológicamente es muy distinto si vamos a impartir la materia a distancia que si la vamos a impartir presencial. Y ya acabo con esto. Hay algunos errores muy frecuentes. En primer lugar, es establecer una calificación máxima en la convocatoria extraordinaria o en las recuperaciones. Vamos a ver, yo recuerdo las discusiones con algún profesor que me decía, no, porque es que ese alumno tiene más posibilidades. Bueno, o no, igual el alumno se ha roto una pierna, pues igual el alumno pues no es demasiado espabilado y le cuesta más y ha sido tan prudente que ha dicho, pues estas las intento sacar en la evaluación extraordinaria. No ha tenido problema. El caso es que en la ESO, de 1 a 10, las recuperaciones, en bachillerato, de 0 a 10, tanto en las recuperaciones como en la evaluación extraordinaria. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, insisto muchísimo en que una cosa es la convivencia y otra cosa es la evaluación. Bajo ningún concepto puede tenerse en cuenta si el alumno se porta muy bien o si se porta muy mal. También he visto programaciones en las que suben porque el buen comportamiento del alumno. Pues no se puede. Y por último, la discrecionalidad o incluso la arbitrariedad. No, todo cuando tenemos
consideramos adecuado establecer que el profesor pueda tomar una decisión de manera discrecional, tenemos que poner los elementos en los que ha de basarse el profesor para ejercer esa competencia discrecional que se le ha otorgado en la programación. Es decir, si decidimos que una horquilla determinada o que se harán determinadas prácticas o no, pues por ejemplo, si suspende más del 10% del alumnado o del 20% del alumnado, se hará un repaso de tal. Eso lo podemos poner en la metodología. Pero no, el profesor considerará, no. El profesor lo hará si es adecuado y podemos poner los criterios. O, por ejemplo, cuando hemos dicho una horquilla, entre el 10 y el 5, o entre el 15 o el 20, decidimos cómo decidimos si es el 15 o si es el 20, lo que vale ese instrumento de evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya he acabado. Muchísimas gracias y lamento mucho el haberos puesto una presentación a medias. No pasa nada porque lo estabas diciendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Espero que lo encontréis tan útil como lo encontraron ayer, que estaban muy contentos. En cualquier caso, las preguntas que no se hayan respuesto, si os surgen más cuando lo volváis a ver, nos la podéis mandar a AMPE y nosotros se lo trasladamos a Víctor. O ya veremos, esperamos que las contestamos, ¿vale? Escribirnos al correo. A vuestra disposición. Y veremos. Se colgará tanto el vídeo, este vídeo de esta sesión, como la presentación, la de verdad, de Víctor, en la página. Podéis tener acceso a ella. Y por lo demás, mucha suerte con este año tan complicado, tan extraño. Bueno, y si me permites una observación. Sí. Los que estéis en prácticas, seguid. Las prácticas vamos a hablar la semana que viene. Sí, pero es verdad. El jueves 28 a las, creo que a las 5:30, me parece. No recuerdo la hora. Creo que es a las 5:30. Tenemos una jornada informativa para funcionarios en prácticas. Vendrá Patricia, la directora de Muface, que os explicará una serie de cosas. Estará Víctor para ayudaros con lo de... Este año también evalúas, claro, siempre, ¿no? Sí, todos los ya años. el año pasado evalué, siempre evalúo. Bien, yo quería insistir en una cosita de prácticas. Los que no sois jefes de departamento, que seréis la mayoría, sabeos la programación y seguidla, porque el inspector que vaya lo va a mirar. Va a mirar a ver por dónde va este. Y los que sois jefes de departamento, esforzaos por ejemplo, pues habrá algunos, los de orientación, pues en muchos casos hay solo un orientador por centro y les toca ser al que está en prácticas jefe de departamento. Esforzaos en hacerla bien. Yo solo he informado desfavorablemente en los años que llevo de inspector a una persona en prácticas. Y una de las cosas, hizo varias cosas inadecuadas, y una de las cosas que fue que la programación había cambiado el libro de texto y él no, era jefe de departamento porque había otro profesor, pero era el jefe de estudios, y él no modificó la programación. Era motivo suficiente, también hice otras cosas, que me callo, pero ese era motivo suficiente para haberle informado desfavorablemente. Creo que el echarle unas cuantas horas le hubiera merecido la pena. Así que esforzaos los que estéis en prácticas. Y pedir ayuda. Sí, por supuesto. Y pedir ayuda. Si tenéis preguntas o hay cosas... O sea, yo sí que quiero decir que creo que es muy importante. O sea, tanto... es mi percepción. Nosotros, desde luego, intentamos haceros llegar toda la información posible. Inspección produce documentos. Entonces, para poder sacar el jugo a vuestras consultas, os recomiendo que primero miréis todo y luego pidáis ayuda. Y eso en especial si vais a contactar con un inspector o tal. Ir preparados porque eso se nota y eso se valora. Se nota. La persona que se ha preparado, eso no quiere decir que tienes que entender todo, no, pero supuesto. Que ellos noten que tú has puesto de tu parte. ¿Vale? Estamos hablando de prácticas sobre todo. Muy buen consejo, Carolina. Es que yo creo, siempre me decís, es que viene y no se lo había leído, no lo había... Digo, claro,
Esto para prácticas, ¿eh? No estamos hablando de los funcionarios de carrera que ya han leído Bueno, que todo también. Bueno, pero... Que alguno no lo lee desde que aprobó, no lo lee desde que aprobó las Pero oposiciones. estamos hablando sobre todo del año de prácticas, ¿vale? Pues muchísimas gracias, espero que haya... Una última cosa. Yo a veces en las programaciones veo incluidas normas derogadas hace 20 años. Por favor, un poquito, que para eso AMPE os ha puesto ahí, por lo menos que los afiliados nuestros... Eso sí te digo, que yo... Vean las normas aplicables. Sí, y entonces, sobre todo, porque os lo digo, porque estoy repasando la normativa, estamos construyendo la página... Es muy importante utilizar versiones consolidadas, como dice Víctor. Nosotros vamos a seguir mirando, Víctor nos va a repasar otra vez más la legislación, pero siempre, especialmente en la Comunidad de Madrid, en el BOE hay siempre, pone arriba, versión consolidada. Aseguraros que estáis trabajando ahí. Si trabajáis en este tipo de documentos, pone arriba norma derogada, estoy hablando del BOE, y en la Comunidad de Madrid, si tú das al 1, que en realidad te lleva a la fecha de publicación del BOCAM, se supone, pero sí que es verdad que te pone todas las notas, las pies de notas, que te pone si ha sido derogada. Normalmente es la última. Si ha sido derogada y si ha sido modificada. También. Y además pone notas de las distintas redacciones. Pone, este artículo incluye la versión redactada por tal. Por ejemplo, la norma que se ha modificado hace unos días el decreto 64, en cuestiones baladíes, no en cosas importantes, el decreto 64/2022, pues si fuéramos ahí, veríamos que al final nos pone... que tal artículo ha sido redactado por tal decreto. Por ejemplo, hablando de derechos y deberes y todo, si vais a la versión consolidada del EBEP, lo podéis ver. Por ejemplo, ahora con los nuevos permisos, debajo del apartado que ha sido modificado, vais a ver una nota que dice modificado por tal, ¿vale? Y uno puede ver las distintas versiones pinchando. A ver, desafortunadamente o afortunadamente trabajamos con leyes, entonces es bueno que vayáis cogiendo solo esas referencias que os ayudan a vosotros. Utilizar versiones consolidadas y aseguraros que está vigente la norma, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Ya? Ya. Muchísimas gracias. Para aquellos que están en prácticas, nos vemos el jueves. Y para el resto, pues nada, que tengáis buena tarde, ¿vale? Y mucha suerte con esto. Y estamos a gusto. Gracias.